vamos a contar la historia de Isnos, un pueblo en el corazón de Colombia que fue literalmente forjado a mano. Es la historia de cómo un lugar donde no había nada se transformó en una comunidad vibrante gracias al puro sudor y la voluntad de su gente. Imaginen esto, la historia arranca con una frase así de contundente: acá no había nada. Quien lo dice es don Saúl Benavides, uno de los pioneros, y es que aquí, en ese vacío, en lo que apenas era un caserío llamado Papalito, empezó todo. Pura tierra fértil y la promesa de un futuro. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se pasa de la nada a un pueblo hecho y derecho? Bueno, para entenderlo primero echemos un vistazo a las fechas oficiales. Al ver los papeles nos cuentan una parte de la historia. No vemos una progresión bastante clara, sin embargo, un pequeño asentamiento a principios de siglo, luego en el 34 la compra de los terrenos, hasta que finalmente en 1958 Isnos se convierte en municipio. Pero claro, estas fechas son solo el esqueleto. La historia con alma es otra, porque la verdadera historia, la que tiene carne y hueso, es la de la gente que lo construyó, la de esos colonos que lo apostaron todo por la simple idea de un nuevo comienzo. ¿Y por qué arriesgar tanto? La respuesta era muy simple pero muy poderosa: la tierra. Pensemos en esto. Mientras en Nariño y Cauca apenas sacaban una cosecha al año de un suelo ya cansado, corrían rumores de un lugar con tierra volcánica tan fértil que se podía cosechar maíz 2 veces al año. Eso para ellos era como encontrar el paraíso. Pero claro, una cosa era soñarlo y otra muy distinta era el llegar. Las palabras de don Remigio Galíndez nos dan una idea. Era una odisea, una prueba de resistencia, un viaje de 2 días caminando fuertemente a través del páramo de las papas que no perdona. Y no era un paseo para nada. Hablamos de travesías de hasta 4 días a pie o a caballo. Muchos iban, como se dice, a pata pelada sobre el barro. Cargaban con su propia comida, el famoso avío. Viajaban en grupo para darse valor y descansaban donde podían, en posadas muy humildes. Fue una migración grabada a fuego, o mejor dicho, a barro y memoria. Bueno, llegaron, sobrevivieron al viaje, pero el desafío apenas comenzaba, porque una vez allí, tuvieron que enfrentarse a otro gigante, forjar su propia identidad sin la sombra del poderoso pueblo vecino de San Agustín. Es que por décadas Isnos no era dueño de su propio destino. Pertenecía a San Agustín, y eso significaba que sus leyes, su economía y su futuro se decidían en otro lado. Habían encontrado tierra fértil, sí, pero todavía no eran libres. Don Saúl Benavides lo dijo muy claro y hablando en plata blanca: Isnos era como el hijito de San Agustín, y para que ese hijo creciera y se independizara, necesitaba un líder con coraje y fuera de serie. Y ese líder llegó, fue el padre Jesús Antonio Munar, un hombre que pasó a la historia no solo por sus misas, sino por su acción. Fue mucho más que un cura, fue el arquitecto de la independencia de Isnos. Su legado se puede entender en 3 grandes pasos. Primero, algo fundamental: abrir caminos. Él organizó a la gente para que con sus propias manos literalmente tallaran carreteras en las montañas, conectando veredas aisladas. Segundo, se echó al hombro la batalla política y legal contra San Agustín. Y tercero, y esto es clave, lideró con ejemplo. No tenía miedo de ensuciarse las manos. Y si hay una anécdota que lo define bien, es esta. Cuentan que un día, un terrateniente puso una cerca, bloqueando un camino de una comunidad que lo necesitaba. ¿Y qué hizo el padre Munar? Pues él preguntó quién tenía un hacha. La agarró él mismo y se puso a tumbar los postes. Imagínense la escena. Ese era su espíritu. Con los caminos abiertos y la independencia ganada a pulso, empezó a nacer algo nuevo, un alma propia, un espíritu forjado en la resiliencia y en una increíble mezcla de culturas. Pero un momento, en toda esta época de colonos, líderes y caminos, hay una pregunta fundamental que tenemos que hacernos: ¿dónde estaban las mujeres? Porque muy a menudo su historia queda en la sombra. La respuesta está en una palabra que lo resume todo. Una palabra muy de acá: berraquitas. Así describe Narci Calvache a las mujeres de Isnos. Y no es un simple adjetivo.
Berraquitas significa tenaz, trabajadora, ingeniosa, fuerte. Eran, en resumen, el pilar de la comunidad. Y cuando decimos que eran el pilar, no es una exageración. Su trabajo, aunque a menudo invisible, lo sostenía todo. Criaban familias de 12 hijos o más, daban a luz en plena montaña con la única ayuda de una partera, cargaban agua desde quebradas lejanas todos los días. Y no solo eso, trabajaban la tierra codo a codo con los hombres y hasta se metían en los duros cañaduzales. Un trabajo considerado para machos para sacar adelante a sus familias. Y todo este espíritu de lucha, toda esta fuerza, no venía de un solo lugar. Era el resultado de una fusión, una mezcla de culturas que llegaron con los colonos desde distintas regiones y se encontraron en esta nueva tierra. Y esta tabla lo muestra perfecto. No es que una cultura reemplazara a otra, para nada. Fue más bien como una gran receta. Los de Nariño trajeron la chaza, el cuy y las fiestas de enero. Los del Cauca sus fiestas religiosas y el envuelto de pipián. Y todo esto se mezcló con las tradiciones de su nuevo hogar, el Huila, como el San Pedro. El resultado, una cultura totalmente nueva y única. Entonces, ¿qué nos queda de todo este viaje? Nos queda el legado de una comunidad que, partiendo de la nada, logró construirlo todo. El gran reto hoy es que esa historia increíble de lucha y creación no se pierda en el tiempo. Como dice el profesor Segundo Patiño, se trata de enseñar un principio de identidad, de que las nuevas generaciones aprendan a querer su tierra, a entender de dónde vienen. Al final, la historia de Isnos es eso, es un testimonio brutal de resiliencia humana. Es el recordatorio de que los lugares más fascinantes y con más alma muchas veces nacen de los comienzos más humildes. Y esta historia nos deja pensando, ¿verdad? ¿Qué historias de nuestros propios lugares, de nuestros pueblos o barrios, no quisiéramos que se olvidaran nunca? Porque son esas historias precisamente las que nos dan identidad. Gracias por acompañarme en este recorrido.